tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. En este momento nos encontramos en el Senado de la República, en donde se lleva a cabo una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, en la cual se va a analizar y a discutir las diversas disposiciones en materia de desaparición forzada de personas y de tortura. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe. Recuerde que está usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Comenzamos. Senadoras y senadores, yo creo que el haber logrado finalmente que estas dos grandes materias que nos obligan los tratados internacionales, tanto en el ámbito interamericano como de la Organización de Naciones Unidas, a armonizar nuestro marco jurídico. Creo que la forma como lo estamos finalmente construyendo nos permite efectivamente al Congreso de la Unión ponernos, en cuanto se haga la declaratoria de la propia reforma al artículo 73, fracción 21, tener condiciones de trabajar en las leyes generales respectivas que unifiquen a todo el país en un solo concepto de tipo penal de ambas materias. Es muy importante terminar con esta especie de tutti frutti que tenemos en los congresos, en donde se ha legislado en la materia, donde está la materia en los códigos penales, con una interpretación indistinta, no siempre acorde a lo que señalan los tratados internacionales. Por lo tanto, ahora estamos obligados a diseñar una ley general, trabajar en una ley general desde el Congreso de la Unión para unificarnos en una sola definición de los tipos penales y también en las sanciones respectivas a estas comisiones de delitos. De tal manera que, como hemos construido ahora, esta redacción nos permite ciertamente dotarnos de la facultad para trabajar, como nos lo han exigido distintos organismos internacionales a partir de sendas recomendaciones y de también reclamos de distintas organizaciones, de familiares de víctimas, de especialistas, de personas que tienen toda la vida discutiendo cómo logramos en nuestro país armonizar estas convenciones. Hoy finalmente estamos llegando a un consenso que nos permite cumplir con nuestra responsabilidad antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. Por lo tanto, las observaciones en corto que hemos finalmente hecho aquí, las resumo de manera muy rápida. Tienen que ver con, particularmente de las dos materias que están inscritas, particularmente la que tiene que ver con la desaparición forzada de personas. Es decir, todos sabemos que la construcción de este delito fundamentalmente fue a partir de los 60, 70, 80, perpetrada la desaparición forzada por regímenes dictatoriales de distintos países latinoamericanos, pero después se fue deconstruyendo este delito con la participación no solamente de desaparición de personas perpetrada por agentes del Estado, sino también por particulares. Es el caso de la gran transición de la configuración del delito de desaparición de personas en el caso de Colombia y posteriormente en otros países, incluyendo también Guatemala, que transitó de solamente desaparición forzada en los 60 a, en los últimos años, también desaparición de personas perpetrada por particulares. En el caso de México, no tenemos aún con toda la precisión cuáles son las características de la desaparición de personas, cuáles son perpetradas por agentes del Estado o por participación de algún agente del Estado o aquiescencia, o cuáles son desapariciones involuntarias perpetradas entre particulares, por estragos de la delincuencia organizada, etcétera, o cuáles son también voluntarias. Es decir, de quienes en el caso de México hay una cultura de repente de irse a Estados Unidos y desaparecer del vínculo familiar y de repente tienen otro tipo de familias allá, pero no es el caso de esta materia. Pero en México tenemos mucho de eso también, de tal manera que sí tenemos que hacer una diferenciación. Entonces, la propuesta concreta que estamos haciendo, senador, es simplemente articular esa diferencia de la desaparición de personas, tanto forzada como la que tiene que ver
con particulares, entre particulares, de tal manera que la reforma constitucional nos permita atender debidamente en las leyes generales estos reclamos que nos han hecho al Estado mexicano. Eso sería de manera muy sucinta. Gracias. Muchas gracias a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Si tuviera disposición de participar el señor senador Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Muy buenos días tengan todos ustedes. Esta quizá es una de las reformas más importantes de esta legislatura en materia de derechos humanos. Es una reforma que no solamente responde a un reclamo social, a un reclamo de los organismos internacionales y del sistema de protección de derechos humanos en nuestro país, sino también que asume los compromisos que ha suscrito el Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar las conductas de desaparición de personas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es una reforma que va a permitir mejorar y hacer más eficaz el combate a este tipo de fenómenos delictivos que tienen una particularidad: implican inevitablemente la participación directa o la tolerancia de agentes del Estado en cualquiera de sus modalidades y que en consecuencia requiere un tratamiento diferente. Cuando el Estado es parte de la comisión delictiva, cuando el Estado es el sujeto activo del delito, se requieren otro tipo de antídotos institucionales, jurídicos, una política criminal absolutamente diferente a cuando esas conductas son realizadas por particulares. Quiero destacar que la redacción a la que nos hemos aproximado, la redacción que está planteada en el proyecto de dictamen, es una redacción sumamente afortunada. La trayectoria de la fracción 21ª del artículo 73 ha tenido dos grandes derroteros. Por un lado, una construcción a partir de la inclusión de tipos penales, y hoy afortunadamente recoge un nuevo sentido. Se ha recogido en la redacción de la fracción 21ª del artículo 73 una redacción que implica reconocer el bien jurídico fundamentalmente tutelado por este nuevo ordenamiento, que es la privación de la libertad, específicamente el bien jurídico de libertad personal. Esto permitirá al legislador, significa una cláusula de apertura para establecer distintas modalidades de regulación. No solamente a través de esta construcción podremos establecer leyes generales en materia de desaparición de personas, ya sea forzada, es decir, cuando participa el agente de manera activa o con el agente del Estado de manera activa o con la tolerancia de este, sino también lo que se denomina como la desaparición equiparada, que es cuando la realiza una persona sin la intervención directa del Estado, una persona o un grupo de personas sin la intervención directa del Estado. Pero también nos permitirá establecer regulaciones desde ley general para otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, las detenciones ilegales y arbitrarias. Por ejemplo, el abuso del arraigo. Por ejemplo, la sustracción ilegal de menores. Todas aquellas conductas que implican privación de la libertad contraria a la ley encontrarán un reducto competencial, una posibilidad desde ley general de establecer como mínimos tipos penales y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas. Es una buena noticia esta redacción. Le va a permitir al Estado mexicano aumentar sus capacidades institucionales para poder generar sanciones eficaces a cualquier modalidad de privación ilegal de la libertad, que es al final de cuentas, después de la vida, uno de los bienes jurídicos más sustanciales de nuestra convivencia. Quiero destacar asimismo que con esta reforma damos paso a una redistribución de competencias en materia penal. Hay aproximadamente 9 iniciativas que se han presentado en esta materia, 9 iniciativas que están dictaminadas en este ejercicio, iniciativas de todos los grupos parlamentarios que reflejan que en el Senado de la República el tema de desaparición forzada de personas y de tortura es una prioridad conjunta y que hoy llegamos a una aproximación, insisto, muy afortunada. Lo decía bien la senadora Angélica de la Peña, lo que sigue a continuación es confeccionar las leyes generales desde el punto de vista de un amplio consenso, pero sobre todo
pensando en todo momento en generar efectivas capacidades institucionales para prevenir, sancionar e investigar conductas que son cada vez más dolorosas para nuestra convivencia colectiva. Presidente, no puedo más que felicitar a la Comisión de Puntos Constitucionales por la conducción de este proceso, a los presidentes de las comisiones codictaminadoras, al senador Angélica de la Peña, al senador Alejandro Encinas, a la senadora Graciela Ortiz, al senador Raúl Gracia, porque hemos encontrado, a mi juicio, un buen equilibrio que no solamente responderá al reclamo social, sino también avanzará en el cumplimiento de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia. Una muy puntual y amplia referencia, muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que ha sido muy amplia la exposición que tanto mi compañera Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Estudios de Derechos Humanos, así como el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil, han hecho del contenido, de los alcances de este proyecto de dictamen que estamos sometiendo a la consideración de Comisiones Unidas y que yo espero sea aprobada y pueda pasar al Pleno para su conclusión. A mí me parece que estamos cerrando un ciclo virtuoso en el que trabajamos en ese consenso a partir de 22 iniciativas que en materia legal fueron presentadas aquí a esta Cámara de Senadores, 8 de ellas de manera constitucional, para llegar al día de hoy con un proyecto de dictamen consensado en el que pudimos incorporar la visión, el interés, el compromiso que tenemos los senadores con los mexicanos en un tema que indudablemente era menester, en primer lugar, reconocer los convenios internacionales que México había firmado con organismos internacionales que han tratado el tema y por otro lado reconocer una realidad para que podamos a través de la norma empezar a acotarla, a normarla, a regirla y desde luego a sancionarla severamente cuando estos hechos se den. Yo destacaría todavía el día de ayer la incorporación no solamente de la desaparición forzada, sino el tipo de desaparición que junto con la tortura me parece complementan muy bien lo que deben de ser los tipos penales que sancionen estas conductas ilícitas. Yo creo que son buenas noticias para el país el que estemos hablando de la posibilidad real a través de una ley general de homologar la legislación en este sentido en todos los ámbitos de la República, en los dos poderes, tanto el Poder Ejecutivo Federal como los poderes ejecutivos estatales, para que podamos de manera coordinada y conjunta, como bien lo dijo el senador Gil, ir atendiendo un fenómeno que debe de desaparecer a partir de una una adecuada legislación, debe de desaparecer de la realidad mexicana y pasar a formar parte, espero, en un tiempo lo más breve posible, pasar a formar parte del anecdotario en materia penal y dejar de causar el dolor que hoy causa a miles y miles de familias en el país. Yo solamente quiero celebrar esta capacidad de consenso que una vez más tiene la Cámara de Senadores, estas Comisiones Unidas, y que nos van a llevar a tener, espero, con la aprobación de todas y todos ustedes, del Pleno, por supuesto, de la Cámara de Senadores, un instrumento jurídico muy valioso para el avance en materia de derechos humanos de México. Muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Le consultaría al señor senador Raúl Gracia si gustaría hacer algunas consideraciones a este dictamen, proyecto de dictamen. Bueno, primero felicitar a las comisiones sustantivas, a las codictaminadoras de estudios legislativos, y bueno, rara vez creo que hay un tema que sí una ley general es oportuno lo toque, que se delegue este poder del constituyente permanente, en excepción al 124, en función de que aquí se da el equilibrio entre establecer las bases y los tipos en la materia, pero sin quitarle a los poderes estaduales la responsabilidad que tienen en la materia para que sean corresponsales a nivel internacional. Entonces, aunque por regla general creo que las leyes generales deben de evitarse, creo que en esta materia, si es oportuno, y en ese sentido congratulo este trabajo. Muchas gracias, señor senador Gracia. Solicitaría
al señor senador don Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, tuviera bien hacer sus consideraciones. Muchas gracias, senador Enrique Burgos. Pues por supuesto que sí. Coincido con los señalamientos que han hecho aquí mis compañeras y compañeros senadores, los que han señalado tanto Angélica como Graciela, Roberto, el senador Gracia, respecto a la importancia y trascendencia de esta reforma constitucional, que a un juicio será una de las reformas más importantes que realizaremos en esta legislatura y que dará respuesta a una demanda social que durante décadas había sido pues minimizada por parte del Estado mexicano. Esta reforma va a implicar que el Estado mexicano asuma su responsabilidad respecto a las desapariciones forzadas de carácter político, pero también respecto a su responsabilidad para garantizar la seguridad y la integridad física de las personas ante hechos delictivos. Muchos de nosotros, cada quien habla por su propia experiencia y formación. Muchos de nosotros iniciamos y nos formamos en la vida política justamente luchando por la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos. Recordamos cómo muchos compañeros nuestros que optaron por otras vías políticas fueron arrojados desde helicópteros al mar durante la Guerra Sucia de los años 70. O incluso tenemos presente el trato a delincuentes que aparecían tirados en el río Tula, sin que se asumiera ninguna responsabilidad por parte del Estado mexicano. Hoy establecer en esta Constitución la posibilidad de legislar en materia de tipos penales y sanciones en materia de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de libertad contrarias a la ley, así como la trata de personas, la tortura y otros tratos penales crueles, sin lugar a dudas, permitirá enfrentar con mayor eficacia este tipo de abusos, particularmente de la autoridad. Y que hechos, ya no digamos como los de la Guerra Sucia, qué lástima que la Fiscalía Especial para el Esclarecimiento de los Delitos del pasado no hubiera contado con un instrumento jurídico de esta naturaleza, ya que sus trabajos no hubiera tenido solamente un soporte jurídico más sólido, sino hubiera permitido fortalecer sus tareas de investigación y profundizar en sus resultados. Pero ahora tenemos con este nuevo instrumento la posibilidad de que hechos como la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa se esclarezca y se conozca la verdad jurídica e histórica real de los hechos. Yo me congratulo de ello y espero que a la brevedad posible, una vez que sea publicada esta reforma constitucional, nos aboquemos a cumplir de manera puntual con la elaboración de las leyes generales y las modificaciones a distintas legislaciones que esto implica. Yo solamente solicitaría que en la parte de exposición de motivos en los antecedentes, en el punto 7, en la página 4, se señale que la iniciativa que presentamos el senador Omar Fayad, la senadora Angélica de la Peña, la senadora Gabriela Cuevas y un servidor, fue dando el aval a distintas organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y que para esta fuera, como sucedió, considerada en el dictamen. Y recomendaría en el ánimo conciliador que el Poder Legislativo puede cumplir en las relaciones del gobierno mexicano con la Organización de Naciones Unidas, que en el punto, en la base 10ª de los considerandos, se retomen las recomendaciones que los distintos grupos de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias y en materia de tortura se hicieron desde el año 2012 al gobierno mexicano, máxime cuando están siendo atendidas de manera puntual con esta reforma
las recomendaciones que en su momento hizo tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y el Comité contra la Desaparición Forzada. Creo que esto daría cuenta del cumplimiento puntual de estas recomendaciones y ayudaría a disentar el litigio que lamentablemente se presentó en semanas pasadas. Por demás, espero que nos acompañe el grueso del Senado en la aprobación de esta importante reforma constitucional. Muchas gracias, señor senador Encinas. Efectivamente parte de las referencias que hace el senador Encinas, particularmente en lo que se refiere a las sugerencias, aportaciones e interés de distintas organizaciones de la sociedad civil, están incorporadas, y tomamos nota de la última reflexión. Nos hace favor la Secretaría Técnica de tomar nota de esta propuesta, don Alejandro, esta última, para así considerarlo. Si alguna de las senadoras o senadores presentes desea hacer uso de la palabra, por favor, senadora. Senadora Dolores Padierna. Gracias. En primer lugar, yo quiero felicitar el trabajo de las juntas directivas, de las comisiones dictaminadoras, porque este tema es uno de los grandes temas que estaban pendientes en la agenda nacional y que por fin ustedes toman cartas en el asunto, y es loable y es indispensable reconocer el trabajo por la pertinencia del tema, pero también por la gravedad del tema. Yo quisiera hacer algunos subrayados que tiene esta. No solamente es la facultad que se le da al Congreso de elaborar una ley general para prevenir o erradicar este tipo de delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino que también da la obligatoriedad al Estado de proteger a las personas frente a este tipo de delitos, para que pueda ser considerado como tal, como tortura, como trato cruel, inhumano o degradante. Pues por un lado, y ese es el gran avance, sí tiene que, pues el dolor o el sufrimiento tiene que ser causado con la instigación, con el consentimiento, con la anuencia del servidor público, pero también ahora se agrega por otras personas actuando de esa manera. El Estado, por un lado, debe de ser el garante, desde luego, de los derechos humanos, pero el Estado puede no ser responsable por actos que queden fuera de su control, pero deberá ser responsabilizado por actos de tortura que cometan otros si no hace nada para evitarlo. Hay también, como lo decía la senadora, una obligación internacional para los estados de tomar medidas específicas y generales para evitar la comisión de este tipo de delitos. Entonces, por su importancia, por su gravedad y porque en México este problema se ha venido agravando, yo quisiera señalar nada más 4 datos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que el número de denuncias o quejas interpuestas por presuntos actos de tortura en el año 2014 alcanzó 1,505, aumentando en 600% con respecto al año 2003, cuando se habían registrado 219 casos. O bien el dato de Amnistía Internacional, donde dice que existe entre la población un enorme temor de sufrir tortura, que el 64% de mexicanas y mexicanos tienen miedo de sufrir tortura al ser detenidos por elementos que supuestamente están para impartir justicia. Lo más grave, nos informa también este documento, que quienes aplican la tortura, quienes cometen este delito, gozan de una impunidad casi total. Según el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales federales
tramitaron 123 enjuiciamientos por tortura y de ellos solo 7 desembocaron en condenas. Lo mismo dice el Consejo de la Judicatura, que fueron presentados 3.750 peticiones de amparo que solicitaban estas personas frente a, pidiendo la protección frente a la tortura. Y el propio Consejo dice que se desconoce a cuánto se les concedió esta protección. Por otro lado, y con eso termino, la Suprema Corte de Justicia elaboró, publicó un protocolo de actuación ante quienes denuncien actos de tortura, tratos crueles, degradantes o inhumanos ante el Poder Judicial. Este protocolo responde a la gravedad y a la falta de la investigación adecuada y de una sanción a tiempo. Entonces, finalmente están las obligaciones internacionales que ha adoptado México en esta materia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, el Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Todo esto obliga al Poder Legislativo a actuar conforme a estas responsabilidades internacionales, trabajar una legislación con una visión protectora y garantista, que es justamente la que tenemos enfrente para dictaminar, por lo cual hay que felicitar el trabajo de las comisiones dictaminadoras. Es cuanto. Muchas gracias, señora senadora Angélica, Dolores Padierna. Señor senador Ríos Peter. Muchas gracias, presidente. Yo quiero felicitar el trabajo, el esfuerzo, la disciplina que ha tenido las comisiones en este trabajo, de manera particular los últimos cambios que se le hicieron para no solamente dejar circunscrito el tema de la desaparición forzada, sino a otros fenómenos de privación de la libertad. Yo solamente quiero aprovechar la palabra porque creo que el gran reto es, sin duda alguna, de los grandes retos que tiene el Estado mexicano actualmente es legislar en esta materia. Hoy se hace un cambio constitucional que apenas es la entrada a una legislación que yo creo que es de las más complejas que puede enfrentar un Congreso en el mundo, porque el fenómeno de desaparición y de levantones se convirtió en un instrumento de actores que están en muchos casos, en muchos territorios, por encima del Estado mismo. El fenómeno de levantones, en cierto sentido, es lo que ha permitido que las cifras de las muertes dolosas caigan. Ha disminuido el número de muertes dolosas, pero ha incrementado el número de desapariciones. Entonces, es un fenómeno de una complejidad terrible, porque al final del día sigue estando ahí la criminalidad, sigue estando ahí el dominio de los actores delincuenciales. Lo que pasa es que ahora han encontrado formas de evadir inclusive la evidencia física de la muerte para transformar la muerte en fosas clandestinas. El terrible caso de Ayotzinapa en mi estado, allí en Iguala, me parece que es muy sintomático para este reto del cual hablo. Cuando empezaron las movilizaciones para que aparecieran los 43 jóvenes, aparecieron 400 cuerpos en distintas fosas. Entonces, sí lo quiero dejar asentado, porque de esa es la dimensión del reto que tiene el Estado en su conjunto y que tenemos como legisladores. De pronto se busca a 43 jóvenes, aparecen 28 en una fosa, y de pronto el Estado, en todos sus ámbitos, desde el gobierno estatal al federal, se dan cuenta que no son, y de pronto salen organizaciones de padres que lo que empiezan a hacer es, aprovechando la luz que dio el caso de Ayotzinapa, la problemática que se vivía ahí, empezaron a buscar a sus hijos de distintas formas. Uno de los más terribles era padres organizados utilizando una lanza larga, y en donde había tierra semirremovida, pues viendo si había cadáveres ahí. Me parece que es dramático esto y hay que ponerlo en ese contexto. Qué bueno que haya un buen consenso respecto a este cambio en el articulado, el que nos posibilitará legislar sobre la materia, pero yo creo que el Estado mexicano jamás en su historia, y yo
me permitiría ponerlo en una dimensión de ese tipo, ni siquiera cuando la guerra sucia ha enfrentado la problemática en términos de delincuencia que ahora se enfrenta, porque no solamente es el Estado, no solamente son los policías, no solamente son las autoridades, sino son estos híbridos terroríficos entre criminales y autoridades, o a veces solamente de criminales que están dominando territorios enteros. Entonces yo me felicito de que tengamos este dictamen, pero sí lo quiero dejar como solamente el preámbulo de una de las legislaciones de mayor complejidad que puede enfrentar un Estado, porque esto no pasa pues, seguramente en muchos lados del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Ríos Peter. Tiene la palabra el señor senador Robledo. Muchas gracias, senador presidente. Como integrante tanto de la Comisión de Puntos Constitucionales como de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, felicito a sus presidentes, a sus mesas directivas por este trabajo. Yo creo que siempre es justo reconocer un trabajo legislativo bien hecho y también cuando hay un trabajo político de consensos y de pluralidad. Permítanme tener un cierto optimismo en lo que les voy a plantear en este momento. Yo creo que hay una suerte de virtuosismo en las presiones del fin de periodo que nos lleva a pensar que podemos alcanzar más, porque yo coincido plenamente con lo planteado por el senador Gil Suart, que esta reforma al 73 de la Constitución responde principalmente a 4 aspectos: al reclamo social, a las recomendaciones de organismos internacionales, al fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos humanos y a los compromisos internacionales del Estado mexicano. De la misma manera coincido con Graciela Ortiz cuando dice que hay que lograr que la tortura y la desaparición forzada desaparezcan de nuestro país. Y en ese sentido es que creo que en la reforma al 73 constitucional es aún posible y cabe atender otro fenómeno que también tiene que ver con reclamos sociales, con recomendaciones de organismos internacionales, con el fortalecimiento del sistema de protección de los derechos humanos, con compromisos internacionales del Estado mexicano y también con el ánimo de que desaparezca del país, porque es un fenómeno que ha ido creciendo, que se ha ido convirtiendo en una realidad para muchos estados, no solamente ya del sur del país, sino también del norte, y tiene que ver justamente con la protección de los derechos humanos y las facultades que tendría este Congreso para expedir leyes generales al respecto. Me refiero al asunto de la desaparición interna, al desplazamiento interno forzado de personas en México. Es un fenómeno que ha sido planteado desde hace muchos años. Hay cerca de 33 millones de personas internamente desplazadas en todo el mundo. Solamente en Colombia, que es el segundo país con más desplazamiento interno, producto de la guerra contra el narcotráfico y la guerrilla, suma 5 millones de personas internamente desplazadas. Creo que estamos en tiempo todavía para que este tema se incorpore en esta reforma al 73 constitucional. No existe en nuestro marco normativo una sola línea que regule las políticas y las acciones y las responsabilidades del Estado mexicano respecto a la atención a el fenómeno de desplazamiento interno forzado de personas. Durante el levantamiento zapatista de 1994 se generó un desplazamiento importantísimo de personas en mi estado, en Chiapas. Cerca de 25,000 chiapanecos que vivían todos los días en campamentos y tenían que no solamente darles servicios, sino proteger sus derechos humanos. Sin embargo, esa causalidad de desplazamiento que tenía que ver con la guerrilla, con la intolerancia religiosa, con problemas agrarios, ha quedado muy rebasada por otro fenómeno de desplazamiento que tiene que ver con la guerra contra el crimen organizado y situaciones de violencia generalizada en algunos municipios del país. Chihuahua es un caso, Sinaloa es otro, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, ya son muchos las alertas que organizaciones internacionales dan, e incluso ya se está hablando de un número de 280,000 personas internamente desplazadas, según el monitor noruego para personas, para refugiados y desplazados, y hay un dato que ayer se presentó en el Senado de la República, en la presentación de un libro sobre el tema, que calcula que puede haber hasta 1,200,000 personas
internamente desplazadas en nuestro país. El problema es que muchas veces no lo saben. No saben que por el hecho de haber huido de su lugar de origen, producto de amenazas del crimen organizado, tienen una condición que internacionalmente es reconocida, pero que en el marco normativo mexicano simplemente no existe. Por eso creo que también como un fenómeno de privación prácticamente de la libertad, como una violación grave a los derechos humanos, que como les decía, desde la Declaración de San José sobre refugiados y desplazados, se establecía la responsabilidad del Estado, y como un fenómeno asociado con la guerra, con el crimen organizado, esta es una oportunidad extraordinaria para abrir el horizonte e incorporar a la reforma del 73 este fenómeno de desplazamiento interno forzado en México. Para eso, senador presidente, quiero entregarle esta reserva a nombre mío y del grupo parlamentario. Yo le firmo, Sí. nos vamos a Hacienda. Sí. Hago la aclaración, algunas senadoras y senadores están en otra comisión en este momento, pero están suscribiendo el documento o los documentos a los que estamos haciendo referencia. Recibimos su propuesta, señor senador, y tiene el uso de la palabra. Nada más le pido un favor, senador Burgos. Como es reforma constitucional y se requiere el voto presencial, yo le pediría a la senadora Padierna que diera a conocer, van a hacer a la Comisión de Hacienda algunos, que emitieran su voto presencial como parte de las comisiones. Sí, por eso, y no te vas, dilo ahí presencial. Voto a favor. Dolores Padierna, voto a favor por parte de la Comisión de Justicia. Gracias. Se registra su voto. Muchas gracias. El uso de la palabra, la senadora Pilar Ortega. Gracias. Bueno, muy breve para poder ya pasar a la votación. Simplemente felicitar a los presidentes de las comisiones y a quienes suscribieron las distintas iniciativas que hoy nos hacen posible tener este dictamen, en donde se recogen estos tres conceptos: el tema de desaparición forzada, el tema de tortura y la privación de libertad ilegal. Y creo que esto va a ser muy importante para fortalecer el andamiaje jurídico en materia de defensa de los derechos humanos de los mexicanos, más cuando en México tenemos una problemática tan marcada que ha venido generando una serie sistemática de violaciones en distintas regiones del país. Y yo solamente dejaría también la reflexión en la mesa de que todavía tenemos algunos otros temas por abordar. Por ejemplo, cuando organismos internacionales establecen cuestiones de tortura, también se refieren al uso de la fuerza de las corporaciones de policía, y aquí también tenemos un faltante. Entonces yo también exhortarlos a que pudiésemos también ir avanzando en la construcción de legislación en ese sentido, y normar y establecer las reglas en materia de uso de la fuerza de las corporaciones de seguridad pública. Muchas gracias. Gracias, senadora Ortega. Senadora Mayela Quiroga. Gracias. Primero, pues como integrante de dos comisiones de puntos constitucionales y de segunda de estudios legislativos, felicitar a todos los integrantes de las comisiones que están unidas y trabajando coordinadamente para poder haber hecho este excelente documento, pero sobre todo también felicitar a todos los partidos políticos, porque creo que esto va a salir por unanimidad y que es un tema y un reclamo de la sociedad desde hace mucho tiempo. Y algunos de los comentarios que han tenido nuestros compañeros, sobre todo ahorita lo que también comenta la senadora Pilar, pues yo creo que quedaría también pendiente lo que es el uso legítimo de la fuerza, aunque ya se ha estado legislando también por parte de los protocolos en cada una de las entidades federativas, pero también en todo caso el tema importantísimo sobre lo que es la tortura, pues bueno, ya también se está aplicando lo que es el protocolo de Estambul. Necesitaríamos que realmente todos los estados tuvieran esta buena aplicación de lo que es el protocolo de Estambul, y sobre todo también
por parte ahora ya también están facultadas las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la aplicación de este protocolo. Felicidades, yo creo que hay prisa por parte de los demás senadores por otras comisiones, pero felicitarlos por este gran avance, sobre todo en materia de desaparición forzada de personas, que es un tema que lastima a toda la sociedad. Gracias. Gracias, senadora Mayela Quiroga. Tiene la palabra la senadora Dávila. Gracias, presidente. Primero, yo creo que nadie podría estar en contra de este tipo de iniciativas. Evidentemente es un tema que tenemos pendiente y por supuesto que hoy esta facultad que se nos otorga a través de este presente dictamen, una vez aprobado en el Pleno, enviado a Cámara de Diputados y después espero publicado ya, pues el gobierno federal y los gobiernos estatales puedan asumir esta responsabilidad. Hemos en este Senado cumplido nuestro compromiso de carácter legislativo. No es la única facultad que nos ha sido otorgada. Hemos tenido otro tipo de materias que ya nos han facultado y hemos generado leyes generales, pero me parece que aquí lo más importante es el seguimiento que el Senado de la República pueda dar en concreto a los temas que se tratan, porque no pueden ser letra muerta en ninguna legislación. Por supuesto que este Senado tiene que trabajar en la expedición de estas leyes y en la materia. Por mi parte, yo presenté el 26 de marzo una iniciativa de restitución internacional de menores, evidentemente por la vía civil. Hoy creo que en este asunto que se plantea, pues ya podemos establecer los tipos penales y eso creo que nos da una libertad más amplia, nos da facultades más específicas para poder reparar tantas injusticias que se han cometido al respecto. Yo solo creo y quisiera sumarme a la propuesta que hace el senador Encinas, de que asumamos también los comentarios que se hicieron por el relator en la materia y yo esperaría que bajo ese esquema pues nosotros asumamos esa responsabilidad y no tomemos estas recomendaciones como un asunto de solo crítica, sino de poder asumir la responsabilidad que corresponde a cada ámbito. El Congreso de la Unión tendrá que asumir el propio, los gobiernos estatales y el gobierno federal tendrán que asumir también lo suyo. Y aunque no es materia de estas Comisiones Unidas, pero sí va a ser materia de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, yo aprovecho para señalar la importancia que tiene que también haya modificaciones al 73 para el tema de atención a víctimas, que es una minuta que llega de la Cámara de Diputados y que si bien es cierto no está, por eso digo, no es materia de esta comisión porque son comisiones unidas distintas, pues ojalá y porque yo no pertenezco a las comisiones que dictaminan, yo suponía que estábamos incluidas en derechos humanos o que el turno también podía haber sido a derechos humanos, pues nada más aprovecho para decir que para nosotros es fundamental porque hay que mejorar el marco normativo en la materia, hay que corregir errores que este Senado tuvo al emitir una ley general de víctimas con las deficiencias que tenemos y lo que hoy vemos que no funciona. Entonces yo nada más quería plantearlo y por supuesto felicitarnos, pero pues no felicitarnos por hacer lo que es nuestra obligación, sino por cumplir un compromiso que teníamos pendiente y por supuesto exigir al resto de las áreas y de las dependencias y de las instituciones que cumplan con su parte. Muchas gracias, senadora Dávila. Senadora Mariana Gómez del Campo y enseguida la senadora, gracias, Cristina Díaz. Muchas gracias, presidente. Solamente celebrar el que podamos haber hecho, estar respondiendo a un tema sensible para la sociedad, una demanda ciudadana. Tuvimos aquí diversos foros a lo largo de estos 2 años y yo celebro que hoy podamos estar discutiendo ya por fin este dictamen. Por otro lado, un tema que yo espero que puedan cambiar las cosas en los próximos meses. Hoy desafortunadamente México no cuenta con información estadística. Resulta realmente preocupante que dentro de este Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, pues realmente no se tengan los números exactos. En su momento, y de acuerdo con lo dicho por Amnistía Internacional,
comentaban que no quedaba claro cómo el gobierno federal declaraba 22.322 personas como desaparecidos, pero no concordaba con los datos de Gobernación emitidos el 22 de mayo, que se referían a 8,000 personas, posteriormente el 16 de junio, que se trataba de 16,000 personas. Yo espero que este problema de no contar con datos estadísticos que nos permitan dirigir políticas públicas específicas, pues con esta reforma y con los reglamentos que se tengan más adelante, las cosas puedan cambiar por el bien de todos nosotros y de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, senadora Gómez del Campo. Senadora Cristina Díaz. Gracias, muy buenos días, compañeros senadores. Creo que ambos temas que hoy estamos tratando han sido impulsados por diversos legisladores y ha sido una intención y un propósito desde hace varios años. Sin embargo, no habíamos logrado dar respuesta a estos importantes temas y celebro la intención de establecer a nivel de la Constitución la facultad de este Congreso para expedir las normas que deberán regir los temas en todo el país. Creo que es importante poner orden a nivel nacional, ya que en las investigaciones del ámbito local, donde mayormente se dan los casos de tortura, existe más impunidad. Este definitivamente es el primer paso para lograr erradicar la tortura en el país y aplaudo que el día de hoy se esté desahogando estos dos temas de enorme relevancia para la sociedad. Creo que como senadora y después de varios meses de análisis y de investigación, la situación actual propuse de mi parte una iniciativa en materia de tortura y otra en materia de desaparición forzada, ambas con el propósito de coadyuvar a la corrección de las deficiencias que identifiquen en el orden jurídico mexicano. Creo que es importante, como lo han dicho esta mañana, que ahí están ya las sentencias de la Corte Interamericana, los señalamientos de organismos internacionales y, por supuesto, el reclamo de la sociedad en las calles, que no podemos hacer ajenas a su dolor. Y ahora, pues, en comisiones resulta de la mayor importancia que ambos temas salgan adelante. Esto habla de la voluntad política de los legisladores de manera plural, los que integramos estas comisiones, y creo también que hay temas indispensables que se deberán abordar en la eventual legislación reglamentaria una vez que se apruebe esta reforma constitucional. Y en materia de tortura, pues ha señalado el protocolo de Estambul, que debe ser un documento base en la conformación de la legislación, así como otros instrumentos jurídicos de carácter internacional. Y adicionalmente creo que esta legislación deberá buscar lo siguiente en el futuro. Creo que ya se está señalando la definición del tipo penal que va acorde a los tratados internacionales, la prevención de la tortura desde el momento de la detención y en todo el proceso, la prohibición de otorgar valor probatorio a cualquier confesión que se obtenga por medio de tortura, la independencia de los peritos que califiquen la existencia o no de la existencia de la tortura e investigar todas las denuncias de este delito de manera exhaustiva. Por lo anterior y por la importancia de ambos temas, desde ahorita quiero señalar que mi voto será a favor de este dictamen y felicito a las directivas de estas comisiones por la puntualidad que han tratado este tema y que estoy segura que cerraremos el periodo habiendo sido aprobado en el Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Cristina Díaz. Queda registrada su aportación y su voto. Señor senador Roberto Gil. Gracias, presidente. Solo para un comentario y una propuesta. En reacción a las posiciones de los senadores Zoé Robledo y Adriana Dávila, me parece que una de las grandes virtudes que tiene la redacción que hoy se está sometiendo a discusión y votación es precisamente la cláusula de apertura basada en el bien jurídico tutelado de la libertad personal. Esto va a permitir distintas opciones regulatorias, en las que cabe, por supuesto, el desplazamiento de personas, en la medida en la que el bien jurídico tutelado frente a esos delitos es la libertad personal como reflejo de la autonomía personal. Creo que bajo esta redacción cabría la posibilidad de establecer opciones regulatorias frente a esa específico
circunstancia delictiva, como también, por ejemplo, en la sustracción ilegal de personas, porque así está construida. Ese es el propósito fundamental de esta redacción, que reconocer a un bien jurídico tutelado del tamaño y relevancia de la libertad personal para desde leyes generales ir recogiendo sistemas de prevención, protección, investigación y sanción de cualquier delito que lo ponga en riesgo o que lo dañe. Creo que debiéramos insistir en que ese tipo de delitos, ese tipo de fenómenos caben constitucionalmente en la redacción que estamos aprobando, en razón de que, insisto, se está articulando la facultad del Congreso de la Unión para legislar vía leyes generales basado fundamentalmente en el bien jurídico tutelado de la libertad. En segundo lugar, presidente, hacer una sugerencia. Dice el segundo párrafo del transitorio segundo que la Ley General en materia de desaparición forzada de personas deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Me parece que debiéramos decir las leyes a las que se refiere el presente transitorio, es decir, las leyes reglamentarias del 73, fracción 21, debieran prever este Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, porque no solamente es frente a desaparición forzada, sino también frente a secuestro. En consecuencia, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas tiene impacto no solamente para desaparición forzada de personas, sino también para secuestro. En consecuencia, debiéramos, y otras modalidades de privación de la libertad, en consecuencia tendríamos que dejarlo redactado en plural, es decir, las leyes a las que se refiere el párrafo anterior, que son las leyes que tenemos que expedir, deberán regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas según se trate. Creo que esa redacción es pertinente para no dejar la regulación de secuestros de una pieza fundamental que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o bajo una situación de privación de libertad, ¿no? Sí, muy puntual la referencia, la Secretaría Técnica la ha tomado, inclusive ya hay una propuesta de redacción en ese sentido, en esos términos justamente. Solicitaría al señor senador Encinas, se trata de un solo artículo, consultar a los presentes si se encuentra suficientemente discutido. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a los integrantes de las Comisiones Unidas si se manifiesten respecto a si se considera suficientemente discutido el tema. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Se considera suficientemente discutido. Muchas gracias. Solicitaría ahora a los señores presidentes o quienes determinen se sirvan recoger la votación de cada una de las comisiones codictaminadoras. Comenzamos por la Comisión de Estudio Legislativo Segunda, la senadora Mayela María de Lourdes Quiroga Tamés. A favor, presidente. Senadora Pilar Ortega Martínez. A favor. Senador Fernando Salazar. A favor, presidente. El senador René Juárez tuvo que retirarse de la Comisión de Hacienda, estuvo presente, y un servidor Alejandro Encina Rodríguez a favor. Aprobado por 4 de los 5 integrantes presentes por esta comisión. Muchas gracias. Señor senador Gracia. Senador Enrique Burgos. Presente, a favor. Por favor. Senador Zoe Robledo. A favor. El de la voz, a favor. Se aprueba. Aprobado. Senadora Graciela Ortiz. Senador, de nuestra comisión, 3 senadores junto conmigo, el senador Cavazos, el senador Fernando Yunes, que está aquí, le pido la intención de su voto. A favor, presidenta. El senador Cavazos, que votó a favor, y su servidor a favor, mayoría a favor. Muchas gracias. Senadora Angélica de la Peña, Comisión de Derechos Humanos. Gracias, senadora Adriana Dávila. A favor. Senadora Mariana Gómez del Campo. A favor. Senadora Lorena Cuellar. A favor. Senador Jesús Casillas Romero. A favor. Senador Roberto Gil. A favor. Senadora Angélica de la Peña, a favor, presidente. Muchas gracias. Aprobada por la Comisión de Derechos Humanos. Señor senador Encinas, le rogaría tomar la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos. A favor. Senador José María Martínez. Senador Daniel Amador. A favor. Senadora Mayela Quiroga Tamés. A favor. Senador David Penchina. Ya lo dejó el voto. Senador Javier Lozano. Senador Fernando Torres Graciano. También está por aquí. Sí, también. Senador Raúl Gracia. A
Senador Armando Ríos Peter. A favor. Senador Zoé Robledo. A favor. El de La Voz, Alejandro Encinas, a favor. Aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchísimas gracias. Aprobado por las comisiones dictaminadoras. Perdón. No me la haga menos. Expreso una pública disculpa al senador Roberto Gil. Senador Ernesto Gándara. A favor. Senadora Angélica de la Peña. A favor, presidente. Senadora María Cristina Díaz Salazar. Senador Jesús Casilla Romero. A favor. Senador Raúl Gracia. A favor. Senador Enrique Burgos. A favor. Senadora Dolores Padierna, ya había expresado su voto. Senador Roberto Gil, a favor. Hay mayoría por la afirmativa, señor presidente. Muchísimas gracias. ¿Faltaría alguien de emitir su voto? Por lo tanto, en comisiones codictaminadoras queda aprobado el proyecto de dictamen de reformas al artículo 73 constitucional en su fracción 21ª, inciso A. Solicitamos sí, fue considerada la referencia o la reserva del señor senador Robledo para que se lleve al Pleno. Solicito a la Secretaría Técnica tenga a bien turnar el expediente relativo a la mesa directiva para los efectos correspondientes. Muchísimas gracias. Se levanta esta sesión y se pide a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos tengan la gentileza de mantenerse en el lugar para pasar a otro tema. Concluye. Sí, claro, todos están invitados. Todos se pueden quedar. Todos se pueden quedar. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Bueno, pues por unanimidad quedó aprobado el dictamen en relación a las diversas iniciativas de reformas constitucionales en materia de desaparición forzada de personas y de tortura por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos